al foro de conocimiento colaborativo El Efecto Camaleón. Hoy tenemos el gusto de contar con la compañía de la doctora Ana Paulina Celi, especializada en infectología, quien nos compartirá su perspectiva sobre el futuro de la salud y las medidas que tenemos que tomar para vivir esta nueva realidad. Y le considero una héroe de esos héroes que todos debemos agradecer. Empecemos. ¿Cuáles serán las medidas sanitarias a seguir en casa una vez que podamos salir? Lo importante en la casa es que tiene que ser un lugar seguro, libre de COVID. Para eso las superficies tienen que estar limpias, las encimeras, los pisos, y para eso se tiene que asegurar que nosotros tengamos productos de limpieza suficientes. También es importante asegurar la provisión de jabón, porque el lavado de manos es la mejor forma de prevenir el COVID. Es importante tener en cuenta que las personas vulnerables son los ancianos, los niños pequeños y las personas que tienen enfermedades o comorbilidades. Estas personas tienen que tener su entorno mucho más limpio. El manejo de estas personas tiene que ser hecho siempre por alguien que mantenga todas las medidas de higiene y asegurar que estas personas cuenten siempre con la medicación adecuada y una salida en el caso de que se necesite que acudan a una cita médica. Cuando nosotros tenemos personas de la familia que salen fuera de la casa, es importante tener dotado el sitio en el cual ellos van a desechar su ropa, de sus zapatos, todo eso se tiene que ir pensando con mucho tiempo para eso, para mantener la higiene de las personas que salen y regresan, que tengan la posibilidad de tener un lavabo siempre surtido con jabón para que puedan lavarse las manos ni bien lleguen y tratar de evitar tocar las superficies hasta que se hayan lavado las manos. Es importante también no desmayar en el cuidado de las provisiones, lo que es alimentos, lo que es insumos, porque hay que tomar en cuenta que si estas vienen de afuera, tienen que ser de todas maneras durante todo este tiempo, así hayamos cambiado el semáforo, que tener mucho cuidado con cómo se hace la desinfección y el uso posterior de alimentos e insumos que vengan de fuera. Básicamente esas pueden ser las medidas que se deben tomar en el caso de que podamos salir. ¿De qué manera las personas pueden llevar la etapa de distanciamiento y continuar con sus actividades diarias? Realmente las medidas siempre han sido no concluyentes, controversiales, ustedes saben que se acaba de retirar el uso de guantes, pero lo que sí es importante es usar mascarilla permanente, lavado frecuente de manos mientras se mantenga una persona fuera de casa, colocar el gel alcohol en cuanto uno suba, por ejemplo, a una unidad de servicio público de transporte. Al bajar, colocarse el gel e ir inmediatamente al sitio más cercano para lavarse las manos. Una vez que la persona acude al trabajo, es importante que las empresas mantengan protocolos estrictos de bioseguridad. Durante el traslado en la calle, tratar de mantener la distancia de 2 metros, en el trabajo también. Y para eso tenemos que entrar en ciertos cambios. Por ejemplo, notar que no es importante que tengamos reuniones presenciales, que las reuniones presenciales pueden ser evitadas si utilizamos, por ejemplo, los correos u otro tipo de comunicación interna sin necesidad de reunirnos. Esos son cambios que ya tienen que ser permanentes mientras vivamos con la pandemia. Es importante que la gente que sale de casa cuando regrese asegure el cuidado de su ropa. En esto también hay bastante controversia, pero lo que sí se sabe que es preferible que, conociendo que el virus sí puede vivir en superficies como tela, por ejemplo, esta persona pueda sacarse la ropa y desecharla en un sitio seguro y luego cambiarse totalmente antes de interactuar con sus familiares, de ser posible. Tratar de al llegar a casa no topar encimeras, no topar pasamanos, lavarse bien las manos antes de tener contacto con cualquier otra superficie y sobre todo con las superficies que mantienen el virus por más tiempo, como por ejemplo el plástico, la madera y también los pomos de las puertas, por ejemplo. Esos cuidados al llegar a casa pueden asegurar que el virus, si es que la persona lo llevaba consigo, pues sea eliminado antes de tener contacto con el resto de familiares. Es importante mantener, como habíamos hablado ya, la limpieza constante de las superficies y tomar en cuenta siempre que los más vulnerables son nuestros ancianos. En la etapa de distanciamiento, si quiero ver a mi pareja, familia o amigos, ¿cómo puedo reactivar mi entorno social? Para reactivarse es importante primero tener en cuenta que si vamos a hacer visitas, nuestras personas adultas mayores son seres, como les habíamos comentado anteriormente, seres vulnerables.
Al ser seres vulnerables a contraer el COVID y también a que el COVID sea más grave si se da, nosotros tenemos que tener visitas programadas en el sentido de poder mantener la distancia de por lo menos 2 metros. Desgraciadamente ahora no se puede uno abrazar, no se puede besar, no se puede besar las manos y para eso pues nosotros tenemos que sustituir con conversaciones que al adulto mayor le sean agradables, o sea, tratar de evitar noticias fuertes, tratar de evitar el conocimiento sobre el desarrollo de la epidemia y más bien hablarle de sí mismo, de sus deseos, de sus necesidades, supliendo de esta manera el contacto físico. Entonces es importante que nosotros tomemos en cuenta también que para las relaciones sociales el distanciamiento es fundamental. O sea, el distanciamiento requiere de mucha disciplina. O sea, saber que tenemos que estar distantes una persona de la otra, físicamente distantes, que tenemos que tratar de evitar reuniones de más de 10 personas. Si nos vamos a reunir, si se puede que sea en sitios abiertos. O sea, mientras se mantenga una reunión, por ejemplo, es importante no compartir los utensilios, o sea, tratar de tener cada cual su propia vajilla, si es posible, descartable, y saber pues que eso por algún largo tiempo no se puede acudir a concentraciones o a eventos masivos o sitios públicos, de ser posible. Entonces, cuando nosotros somos contactos de una persona positiva, es importante que pasemos nuestra cuarentena antes de acudir a ningún sitio en el cual nos vayamos a reunir con otras personas. Eso es responsabilidad social y es parte de ser un buen ser humano, ¿no es cierto? También es importante que si nosotros tenemos síntomas respiratorios, no nos reunamos con otras personas. Creo que básicamente eso pues es lo que tenemos que hablar respecto a recobrar las relaciones sociales. ¿Qué puede llevarse a cabo y qué no durante la telemedicina? ¿Y cómo evitar que los hospitales colapsen? Los países que en la pandemia han logrado mejores resultados son los que han tenido campañas masivas, efectivas, de comunicación, los que han logrado hacer el mayor número de pruebas y los que tienen una buena telemedicina. El 80% de las consultas que se tiene que realizar en el marco de la epidemia son consultas que se pueden hacer sin necesidad de una presencia física del paciente frente al médico. Por eso se ha desarrollado Ecuavida. Ecuavida es una plataforma privada, absolutamente gratuita, que funciona con fondos de donaciones y que Ecuavida lo que hace es recibir al paciente en una plataforma vía web, en cualquier dispositivo que tenga internet. El paciente ingresa sus síntomas, es clasificado en probable o no probable de tener el COVID, o sea, con 3 tipos de clasificación, que es muy probable, medianamente probable o poco probable de tener COVID, y cada uno de estos grupos tiene una atención específica de acuerdo a su nivel o no de probabilidad. Si es que la probabilidad es moderada, el paciente puede realizar una consulta a los médicos que están contratados para esto y obtener una respuesta en las siguientes 2 horas. Si la probabilidad de tener COVID es alta, puede mantener un chat en tiempo real con un médico entrenado por nosotros que le dice exactamente qué tiene que hacer respecto a su necesidad o no de acudir a un centro médico. En caso de que la persona requiera un centro médico, un centro de triaje, por ejemplo, cuadros de primer nivel, o ya directamente un hospital, el médico tiene acceso a un sistema de georreferenciación y puede enviar al paciente al sitio más cercano a su domicilio. Esta plataforma es muy, muy útil en este momento para descongestionar los hospitales públicos que hoy en la ciudad de Quito pues están casi al 100% de ocupación. ¿Cuál es el futuro de la salud? ¿Y qué demanda eso a la sociedad, al gobierno y a los profesionales de la salud? Nosotros es importante que comprendamos como ciudadanos que la salud es una responsabilidad de todos, o sea, no es una responsabilidad únicamente de los estados, sino del ciudadano también. No solamente debemos ser receptores de beneficios,
sino aceptar las responsabilidades de nuestro propio cuidado. Y parte de la responsabilidad del propio cuidado es el conocimiento de la situación de nuestro entorno. O sea, ya no podemos ser seres aislados, que no conozcamos cómo está la situación de salud del mundo y del país. Y colaborar de esta manera con todas las medidas que los estados pongan y también con cosas que son cuestión de sentido común. Por lo tanto, el ciudadano se convierte en un agente activo de mantener la salud de la población. Para los gobiernos ahora pues ya fueron alertados en qué áreas son débiles, o sea, qué problemas importantes tenemos, cuáles son las carencias, cuáles son las verdaderas necesidades para priorizar el gasto hacia esos sitios. O sea, ahora quedó desnudo el sistema sanitario nacional e internacional y cada gobierno puede saber dónde falla o dónde falló para que esto no pueda volver a ocurrir, porque nosotros sabemos que somos susceptibles a pandemias, no va a ser la última, no va a ser el último virus que nos cause daño y también existen otras condiciones como los desastres que requieren sistemas de salud fuertes. Y lo que se ha visto en esto es que únicamente las naciones que han tenido sistemas fuertes de salud son las que han podido salir con el menor número de muertos. Y para eso los médicos tenemos que ser ya agentes de conocimiento epidemiológico. O sea, aprendimos que no podemos ser solamente clínicos, que tenemos que conocer la realidad de lo que es nuestra oferta de salud, la realidad de nuestra asistencia, o sea, cómo es nuestra asistencia nacional y también conocer la situación epidemiológica mundial y nacional. O sea, ya no podemos ser entes aislados solamente tratando pacientes. O sea, todo esto es lo que nos dio como lección la epidemia de COVID-19. Gracias, querida Ana Paulina. Tomen nota de esto que nos ha enseñado. Tenemos muchos retos y nuevas dinámicas a las que tenemos que adaptarnos. Y eso demanda de nosotros una nueva conciencia que piense en el bien de los demás. ¿Ya nos estás siguiendo? ¿Qué esperas? Recuerda que en Facebook y en YouTube estamos como Max TV Online y en Instagram y Twitter como Max TV Online-S. Te espero. Otra mirada sobre la política, la economía, lo social, en fin, todos aquellos asuntos de interés tanto en Ecuador como en el resto del mundo. Contaremos, eso sí, siempre con personalidades destacadas, distinguidos invitados. Todo ello en Max TV Online, martes a las 21 horas, simultáneo con Canal 14. Descubre nuestra app. Ahora Max TV directamente en tu móvil. Descarga tu aplicación de Max TV Online y disfruta de su programación. Descarga app Max TV Online. Hoy nos acompaña el ingeniero José Pilegui, experto en temas de telecomunicaciones y energía, quien nos dará su perspectiva acerca de la realidad actual y los retos que debemos afrontar en estos momentos. Empecemos. Las telecomunicaciones están teniendo un papel decisivo durante la cuarentena. ¿Qué lecciones aplicables nos deja y cuál es su futuro? El sector de las telecomunicaciones es fundamental para el momento de crisis que estamos viviendo. Gracias a que se aperturó el mercado a la libre competencia entre el año 2000 y 2002, y adicionalmente a eso se emitió la Ley de Comercio Electrónico, hoy por hoy nos vemos abocados a utilizar de una manera más rápida de lo que se estaba planificando todas estas herramientas para poder tener educación a distancia, comercio electrónico, manejo de la banca y otros que si no serían imposibles para poder sobrevivir a la pandemia. Hemos postergado por mucho tiempo esto en el país y contamos con una infraestructura que va a permitir salir adelante. Es necesaria aún más infraestructura y deberán ser las autoridades del sector de telecomunicaciones, Ministerio, Arcotel, el que comiencen también a exigir a las operadoras que aumenten su infraestructura instalada, sobre todo en las zonas rurales y urbanas marginales. ¿Para qué? Para potencializar el agro
para potencializar los sectores acuícolas, para potencializar toda aquella exportación no tradicional que permitirá salir adelante al Ecuador. Y sobre todo para potencializar algo que en el camino nos hemos olvidado y que ahora vemos que es una necesidad potencializarla más aún: la educación. La educación para los niños, la educación para los jóvenes, la educación para los universitarios. En la actualidad, ¿cuál es el impacto en los mercados de energéticos y qué desafíos enfrenta? Las telecomunicaciones son una de las grandes ganadoras en esta pandemia mundial. No solo en Ecuador, en todo el mundo. Servicios de voz, servicios de internet, servicios de banda ancha, televisión por cable, televisión inalámbrica, vía satelital y otras. ¿Tienen futuro? Totalmente. Son uno de los sectores ganadores de esta pandemia. Pero no solamente tienen que ganar las operadoras, también tenemos que ganar los ciudadanos de a pie y también tenemos que ganar las empresas para, en este nuevo escenario, utilizar las herramientas de telecomunicaciones para poder superar la pandemia y en futuro tener nuevas formas de trabajo a través de plataformas digitales remotas. ¿Cómo va a ser la socialización de la nueva realidad que vivimos y qué demanda eso? Sabemos todos que trabajar en medio de una pandemia es complicado por los temas de salud. Los protocolos de biodiversidad deben ser respetados. Es un nuevo escenario no previsto, sobre el cual no estábamos preparados y para el cual vamos a necesitar mucha disciplina y responsabilidad para poder trabajar en medio de una crisis sanitaria como la que vive Ecuador y el mundo. Recomendación: seamos disciplinados. Enseñemos en nuestras casas que esa disciplina significa utilizar mascarilla, significa lavarse las manos cotidianamente con agua y jabón, o si no, con gel y con alcohol. Y adicionalmente mantener el distanciamiento social. Los países que están disciplinadamente siguiendo estas 3 reglas de oro están saliendo avante frente a la pandemia. Creo que son nuevos escenarios y por tanto deberán ser nuevas recetas las que debemos aplicar en nuestro relacionamiento social. A todo nivel. A nivel familiar, a nivel empresarial, a nivel educativo. Inclusive, los políticos van a tener que encontrar nuevas formas de comunicarse. ¿Qué recomendaciones daría a las empresas y emprendimientos para afrontar esta pandemia? ¿Y de qué manera las empresas pueden potenciar sus ventas? Los emprendedores, las empresas, han sido muy afectadas por esta pandemia. Estamos muy afectados por esta pandemia. La fe en que esto debe concluir y terminar en algún momento no debe estar ausente de nuestra cotidianidad. Más bien tiene que fortalecerse la convicción de que esto en algún momento tiene que superarse. Y tenemos que tomar las acciones para que, inclusive con la pandemia, podamos en el pronto tiempo reiniciar a plenitud nuestras actividades. Porque si no tendríamos una pandemia peor, que es la pandemia del desempleo, la pandemia de la completa iliquidez, la pandemia de la pobreza extrema. Y ahí nos toca trabajar a las empresas y los emprendedores con una colaboración con el Estado para que nos dé las facilidades y salir de esto. Esa fe debe ser inquebrantable, pero debe ir acompañado también de la esperanza de que estamos construyendo un nuevo futuro. No solo para nuestras empresas, para nuestra gente y para el país. Así que no perdamos la esperanza, construyámoslas porque tenemos que de estas salir mejores. Gracias, José, por tu importante aporte. Es muy importante seguir con esperanza, trabajar duro para seguir construyendo el presente y futuro más seguro y generar compromisos en nuestras acciones que nos permitan volver más fuertes y mejores.
Nuevamente, gracias, José, por tu contribución.